vamos a hablar del tema. Compartir esta verdad es nuestra responsabilidad. Grábese esto, por favor. Para eso entonces iniciamos leyendo Hechos 4:18. Y mandándolos les intimaron que en manera alguna hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aquí hay una evidencia histórica y bíblica donde estos dos hombres principales de entre los apóstoles muestran que habían asumido la predicación de esta verdad, de este evangelio de Cristo, lo habían asumido como una tarea que no podían suspender, que no podían detener. El enemigo les estaba diciendo bajo amenaza de cárcel que si seguían haciéndolo iban a tener graves consecuencias. Entonces les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en nombre de Jesús. Mucha gente no sabe qué es enseñar o qué es predicar en nombre de Jesús y creen que simplemente es tomar una Biblia y hablar de Jesús, que eso es hablar en nombre de Jesús. Hermano, eso va mucho más allá de esa simple interpretación a ese texto. Jesús dijo: yo he venido en nombre de mi Padre. Él dijo también: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso él dijo esas palabras, porque él vino en nombre del Padre. Y cuando nosotros hablamos en nombre de Cristo, eso significa que somos la representación de Cristo en la tierra. El que nos ve a nosotros, ve a Cristo, porque hablamos en su nombre. Y eso a veces el cristianismo no lo logra como asimilar, entender, porque ellos ven eso tan grande que dicen que nadie más puede hacerlo. Nadie más puede representar a Dios en la tierra. Pero es un grave error cuando se piensa que solamente una persona puede representar a Dios en la tierra. Aquí el apóstol o los apóstoles Pedro y Juan hablan de manera plural. Ellos dicen aquí: mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar, no podemos. Hablan en conjunto, hablan de ellos dos, pero también de todos los apóstoles y de todos los que fueran recibiendo esta verdad. Es así como encontramos en la Biblia que para los primeros cristianos, empezando, encabezando esa lista, los apóstoles, fue algo inaludible, algo que no se podía detener bajo ninguna circunstancia: la predicación del evangelio de Cristo. Ese evangelio no podía ser suspendida, su predicación, bajo ninguna situación, así fuera bajo amenaza, incluso de cárcel o muerte. Entonces, es muy importante que sepamos qué es hablar en nombre de Cristo. Hablar en nombre de Cristo es representar a Cristo. Por eso Cristo le dijo a los mismos apóstoles, y quedó escrito para todos los que seguimos esas enseñanzas preciosas de los apóstoles, la doctrina de Cristo, la que tiene verdaderamente comunión, como dice el apóstol Juan, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa enseñanza preciosa del Padre como Dios único y verdadero, y de Jesucristo como el Hijo del Dios viviente, como el Cristo, y no más que eso, porque no se puede poner ni quitarle a la Escritura, no se puede decir lo que no dice la Escritura, y lo que reveló el Padre, que es Cristo, es precisamente eso, que Cristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No reveló que Cristo es Dios Padre hecho hombre, ni Dios Hijo eterno, ni Dios Hijo creado en la eternidad y que vino y se encarnó. Todo eso, aunque suene bonito, es doctrina pagana. Y el Señor dice en su palabra que Él no puede ser comparado. Entonces, cuando se dice de que Cristo es el Padre hecho hombre o un Dios eterno Hijo que vino y se encarnó, eso es modalismo y es paganismo. Y eso es antibíblico, porque la Biblia dice que el Cristo es el Cristo, el nacido de mujer y nacido bajo la ley. En el cielo no hay mujeres, el Padre ya no creó al Hijo, porque si es creado, entonces no es hijo, es creado, es creación. Y hijo de Dios, el Hijo de Dios es porque es engendrado. Mi hijo eres tú, yo te engendré. Y lo que quiero con esto es decir que los que tenemos esta doctrina preciosa, tenemos que seguir el ejemplo de estos hombres, entender qué significa hablar en nombre de Cristo. Entonces usted, hermano, que está ahí reunido en la iglesia y me está escuchando en este momento en directo, pero también los que van a ver este mensaje, yo les quiero decir, y ya han recibido esta doctrina, somos responsables
de la predicación, de anunciar al mundo esta verdad, bajo cualquier situación, hermano, que sea, que nos toque. Por eso los apóstoles dijeron a estos hombres que los amenazaron: juzguen ustedes, miren si es justo o injusto, que le obedezcamos a Dios antes que a ustedes, pero es que no podemos hacer otra cosa. No importa lo que nos hagan, vamos a seguir predicando esta doctrina, dicen ellos. Esta doctrina del nombre, pero incluyendo toda la doctrina, porque hay gente que se jacta del nombre. Esos mismos le van a decir a Cristo un día: en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, profetizamos, predicamos. Y el Señor les dirá: apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. O sea, aunque usaron el nombre, no fueron salvos, porque sencillamente no en toda iglesia tienen esta doctrina. Hermano, esta doctrina estuvo oculta por siglos, estuvo tapada por fábulas, unicitaria y luego trinitaria y diferentes interpretaciones. Estuvo bajo todo ese escombro de reciclaje de doctrina pagana que le mezclaron al cristianismo. Por eso dice la Biblia que apostatarían de la fe. El cristianismo apostató de la fe, o sea, se volvió atrás de la doctrina que enseñó Cristo y los apóstoles para creer nuevamente en lo que antes creían, en el modalismo de los dioses griegos, egipcios, hindúes de esa época, que ya existían esas culturas. Y entonces en eso era lo que la gente creía, que los dioses venían y se convertían en hombres. Eso es paganismo, porque Dios no es, dice la Biblia, ni hombre ni hijo de hombre, y en él no hay mudanza ni sombra de variación. Nadie le ha visto, nadie le puede ver, solo que Cristo dijo: el que a mí ha visto al Padre. Lo dijo porque él habló en nombre del Padre. Si nosotros hablamos en nombre de Cristo, estamos haciendo lo que los apóstoles hicieron: representar a Cristo. Por eso Cristo, él dijo que nos dio potestad. Él dice: echad fuera demonios, resucitad muertos, sanad enfermos. Cuando nosotros hacemos las cosas en nombre de Cristo, no tenemos ni siquiera que pedirle a Dios que haga el milagro, no. Tenemos la autoridad para hacerlo si lo sabemos creer y manejar con humildad, sin orgullo, sin egos. Solamente que lo tenemos que hacer usando el nombre, claro, el nombre de Jesús. Pero podemos ordenar a un espíritu malo, yo lo he hecho, y se va de una persona, entendiendo que soy un representante, como lo es cada persona que recibe esta doctrina de Cristo. Es un representante porque habla en nombre de Jesús. Esa es una enorme responsabilidad. Entonces, ya entendiendo esto, es muy importante tener en cuenta algunas cosas, y es que los apóstoles entendieron primero eso que acabo de explicar, que es hablar en nombre de Jesús, es representar a Jesús en la tierra. Por eso la Biblia dice que de Cristo estamos revestidos. Pero también ellos entienden y explican aquí que no pueden dejar de hacerlo. Entonces, hermano, yo le invito a usted que está en este momento viéndome en directo ahí en la iglesia, y hermana que ya entendió esta doctrina o que la está entendiendo, yo le quiero decir que no podemos callar esto. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Qué es lo que hemos visto? Ya lo vamos a ir entendiendo. ¿Y qué es lo que hemos oído? También vamos a explicarlo a continuación, en unos minutos. Entonces, siguiendo aquí la lectura, dice en Hechos 22:14 que al apóstol Pablo se le dijo lo siguiente cuando el Señor se le presentó en el camino y le dijo que fuera donde un discípulo, que él le iba a indicar lo que era necesario que hiciera. Entonces ese discípulo, dice la Biblia, que le dijo a Pablo: ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. O sea, le ordenó que él tomara la decisión de bautizarse. Y ese hombre entonces procedió a bautizarlo, como lo indica la Biblia. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, sumergiéndolos en mi nombre, dicen las Biblias hebraicas. No en nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una adulteración que le hicieron a las Biblias y pusieron a la gente a creer en politeísmo, en tres personas distintas, cosa que la Biblia no dice. La Biblia dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno. Y si usted estudia la palabra que aparece allí, el hebreo, indica único, indivisible. No son personas distintas que conforman a un Dios. Entonces, ¿qué sucede con estos hombres de Dios? Que ellos tuvieron muy en cuenta esto. Pablo lo tuvo muy en cuenta. Mire lo que se le dijo a Pablo por boca de este hombre que lo bautizó. Dicen Hechos 22:14. Y él le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Entonces a Pablo se le da esa instrucción tan poderosa. Dice: el Dios de nuestros padres, o sea, el Dios eterno, el Padre eterno, te ha escogido para que conozcas su voluntad
y veas al justo. Aquí le habla del Padre y le habla del justo, el Hijo. Y veas al justo. ¿De qué justo está hablando? La Biblia dice que Cristo fue justificado en el Espíritu. Dios no es justificado. Por lo tanto, aquí está hablando, cuando dice, y veas al justo, está hablándole de Cristo Jesús. Y Pablo tuvo esa bendición de poder tener un contacto con Cristo constante, continuo. Él lo vio cuando se le apareció en el camino y en un resplandor fuerte de luz, el Señor lo hace postrar, caer a tierra, y allí Pablo le dice, ¿quién eres? Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. No le dijo, yo soy Dios a quien tú persigues, o yo soy el Hijo Dios, tampoco. Dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, o sea, Cristo, el Hijo de Dios. Pero entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo no empieza a adorarlo, como hubiera hecho muchos cristianos hoy en día. Adorar a Cristo en ese momento. No, Pablo no hizo eso. Pablo lo que hace es tener esa interacción con él y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Pero nótese que Pablo no adoró a Cristo ahí cuando estaba en el suelo. Dice la Biblia que hasta quedó ciego. No adoró a Cristo Pablo, porque Pablo no consideró a Cristo como un Dios, como lo hace el cristianismo ahora, que diosificaron a Cristo. Desafortunadamente el mundo entró en idolatría. El ídolo más grande actualmente del cristianismo es precisamente el mismo Cristo. Cuando Cristo dijo claramente, gloria de hombres no recibo, y un hombre que lo fue a adorar a él, dice la Biblia, el joven rico llegó a Jesús y dice que postrándose, hincando la rodilla ante Jesús, empezó a adorarlo, porque empezó a decirle, maestro bueno, y empezó una adoración a Cristo, y Cristo lo detiene y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿De qué Dios estaba hablando Cristo? No de él, sino del único que él dice que es bueno. Dice Dios, porque es que Cristo enseñó en la Biblia que el único Dios verdadero es el Padre. Eso ustedes, hermanos, si no lo han leído, una vez más, como en muchos otros videos, les invito a leer San Juan capítulo 17, versículo 3, que Cristo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y luego dice, y a Jesucristo, a quien has enviado. No dijo, y a Jesucristo y a la tercera persona del Espíritu Santo. No, porque no hay tercera persona. Pero el Hijo tampoco es un segundo Dios. Por eso Cristo no dijo que te conozcan a ti y a mí como únicos Dios verdaderos, sino a ti como único Dios verdadero. Porque Cristo no vino a la tierra a ser un Dios. Dice la Biblia que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Cristo dijo que es el Padre el que busca adoradores, no el Hijo. Entonces nosotros por eso no adoramos a Jesús como a un Dios, no. Lo reverenciamos, lo reconocemos como el Hijo del Dios viviente, porque esa es la adoración que le podemos dar. A Cristo los discípulos se le postraron, dice la Biblia en la versión tradicional, dice, se postraron y lo adoraron diciéndole. Miren la forma en que ellos adoraban a Jesús según la Biblia, que ha sido manipulada también, la Biblia romana, de donde sacaron las Biblias cristianas, y allí dice que le dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios. No le dijeron, verdaderamente eres Dios hijo, o verdaderamente eres Dios Padre hecho hombre, no, sino verdaderamente eres hijo de Dios. O sea, verdaderamente tienes genética del Padre, la sustancia del Padre, pero no le dijeron, verdaderamente eres el Padre, no, ni verdaderamente eres el Dios hijo tampoco. Entonces, hermanos, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque Pablo, cuando tiene este llamado por el Señor, que se le cruza en el camino, allá en capítulo 9 del libro de Hechos, encontramos esa historia, y aquí ya después de eso, el discípulo Ananías le dice estas palabras, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. ¿A quién vio Pablo que se le apareció en el camino, aunque en un resplandor de luz muy fuerte? Prácticamente no creo que le haya visto el rostro, pero por lo menos sí parte del Señor, y un resplandor muy fuerte de luz que lo dejó hasta ciego. El Señor ahí le habló y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo se pone a disposición del Señor y le dice, ¿qué quieres que yo haga? No adoró a Jesús porque no lo consideró nunca un Dios. Él decía, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Eso dice en una de sus cartas a los Corintios. Él le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Entonces,
A Pablo el Señor lo escoge como testigo de él, de Cristo, para que sea su testigo de lo que había visto y oído. Entonces, hermanos, vamos a entender todo esto si seguimos leyendo la Biblia. ¿Qué es lo que los apóstoles vieron y oyeron? Incluyendo a Pablo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ahí el apóstol Juan está diciendo lo mismo que se le dijo a Pablo, que fuera testigo de lo que había visto y oído. Aquí Juan dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Qué era lo que ellos habían visto? Dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ellos habían visto cómo el Padre, por ejemplo, desde el cielo, cuando Jesús fue bautizado, dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y aunque en una teofanía descendió sobre Jesús, ahí solamente estaba el Padre hablando y en teofanía o visión descendiendo corporalmente como una paloma o el tamaño de una paloma, algo desciende sobre Jesús el día que fue bautizado. Pero también en el monte de la transfiguración, Juan y los otros apóstoles oyeron la voz del Señor, del Padre, que decía, este es mi Hijo amado. Ellos lo que oyeron y vieron fue al Padre desde el cielo y a Jesús en persona lo vieron. Pablo y los otros apóstoles tuvieron la oportunidad de tener este conocimiento de la doctrina donde hay un Dios eterno, un Padre y un Señor Jesucristo. Por eso el mismo apóstol dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Note que ellos no decían doblo mis rodillas ante Jesucristo, sino ante el Padre del Señor Jesucristo. ¿Pero qué enseñan las doctrinas tradicionales evangélicas? Que se le puede orar a cualquiera de las tres personas de la Trinidad, dicen los trinitarios, porque son iguales, son coeternos y coiguales. Pero la Biblia dice, doblo mis rodillas ante el Padre del Señor Jesucristo. Y Cristo dijo, vosotros oraréis así. ¿Cómo hay que orar? Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, Él no enseñó que le oraran a Él. Él no dijo, vosotros oraréis así. Cristo Jesús, Hijo de Dios. No, Él dijo, vosotros oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Y Él dijo, lo que pidas al Padre en mi nombre. O sea que al Padre es a quien se le pide, pero se le pide en el nombre de Jesús, como tiene que ser, como corresponde según las Escrituras. Entonces, lo que los apóstoles habían visto y oído era esto. Al Padre, aunque no lo habían visto porque ese espíritu es invisible, pero sí lo habían oído su voz. Y aparte de que habían escuchado a Jesús hablar de ese único Dios verdadero, el Padre, y de Él, de Cristo como el Cristo, no como un segundo Dios ni como el Padre hecho hombre. Entonces dice, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Es muy importante que tengamos comunión con los hermanos, pero para eso tienen ellos que aceptar la doctrina, para tener comunión espiritual, comunión doctrinal. Podemos ser sus amigos, sí, pero para ser con ellos hermanos legítimos de esta doctrina, tienen que aceptar a Cristo como lo que es y al Padre como lo que es. Cristo dijo, el Padre mayor es que yo. ¿Por qué? Porque el Padre es Dios el Padre y el Hijo es el Hijo de Dios el Cristo, no un Dios coigual al Padre como enseña el trinitarismo, ni tampoco el Padre hecho hombre como enseña el unicitarismo. Entonces, hermanos, eso es lo que ellos habían visto y oído. Pero hay unos versículos aquí bien interesantes. Primera de Corintios 9:16 dice, pues si anuncio el evangelio no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anuncio este evangelio. Como Pablo ya había tenido ese conocimiento de que hay un Dios supremo y un Cristo que es el mediador entre Dios y los hombres, que el mismo Pablo enseña en sus cartas que Cristo cuando resucitó ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Alguien me preguntó hace poco, hermano, ¿qué quiere decir la diestra de Dios? Porque hay gente que espiritualiza toda la Biblia. No, hermano, hay cosas que son literales. Si Cristo se sentó a la diestra de Dios, significa que se sentó a la derecha del Padre. Que diestra significa poder, sí, en el contexto espiritual, pero en el contexto literal tenemos que creer que Cristo ascendió al cielo, como dice la Biblia, y que además está a la diestra del Padre y que también intercede por nosotros ante el Padre. Si Cristo es Dios, entonces no tendría por qué pedirle al Padre por nosotros. Él lo haría él mismo, pero Él intercede porque no es otro Dios, coigual al Padre, ni mucho menos el mismo Padre hecho hombre. Entonces, esta es la doctrina que el apóstol dice aquí, ay de mí si no la anuncio,
ay de mí si no predico este evangelio, este que a él le fue señalado, donde se le habló de que fuera testigo de lo que había visto y oído de Dios el Padre y del justo, el que fue justificado en el Espíritu, porque Dios nunca es justificado, porque Él nunca ha sido injusto. Para que algo sea justificado es porque alguna vez fue injusto, y Cristo sí fue injusto, no por sus pecados, sino por los nuestros que llevó en la cruz. Dice la Biblia que el Padre puso sobre el Hijo todo nuestro pecado, echó sobre Él toda nuestra maldad. En el Calvario dice la Biblia que el mismo Cristo exclamó y dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? O sea que el Padre se alejó del Hijo cuando Cristo llevó literalmente toda nuestra maldad sobre Él. ¿Por qué se alejó? Porque Dios es santo y porque Cristo en ese momento estaba llevando toda nuestra maldad, al punto de que dice la Biblia, Dios lo hizo pecado a Cristo por nuestros pecados. No dice que Dios se hizo pecado, sino Dios, el Padre, hizo pecado a Cristo por nosotros. Entonces, por eso el Padre, cuando estaba Cristo en la cruz, lo dejó, lo desamparó y Cristo llevó todos nuestros pecados, le tocó morir, sufrir solo. Hermano, eso es terrible. Por ejemplo, vemos el caso de Esteban, que fue apedreado. Él, cuando estaba recibiendo piedras que caían sobre su cuerpo y ya lo estaban masacrando a piedra, dice la Biblia que Esteban levantó los ojos al cielo y nos mostró realmente que él ya no estaba en esta tierra sintiendo esos dolores de las piedras que caían. Dice que él vio el cielo abierto y dice, veo la gloria de Dios, o sea, vio al Padre en su luz inaccesible, que no se puede ver, una luz poderosísima, y al Hijo de Dios, a Cristo, a la diestra del Padre. Y ahí Esteban no dice, y vi la tercera persona que estaba por ahí con el Padre y con el Hijo, no. Pero tampoco dice, y vi a Jesús solo en el trono, no. Él dice que vio la gloria de Dios porque Dios habita en luz inaccesible en el trono, pero vio a la diestra de Dios a el Hijo, a Cristo Jesús, porque así está después de que resucitó. Entonces, eso es lo que Pablo tenía como una obligación, predicar esta doctrina. Ellos predicaban que Cristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nunca predicaban que Cristo era el Padre hecho hombre o que Cristo era la segunda persona de la Trinidad, tampoco. O el Dios Hijo que había sido creado en el cielo y que vino y se encarnó. No, nada de eso predicaban ellos. Pablo, en cuanto al Hijo, dice que cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y en el cielo no hay mujeres, porque el mismo Cristo lo dijo, en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento. Allá no hay mujeres, allá son ángeles que ni son mujeres ni son hombres, son espíritus. Entonces no hay género masculino ni femenino. Esta doctrina es la que el apóstol dice, ay de mí si no la anuncio, si no la predico. Hay que predicar esto, amado hermano, si usted ya lo entendió, porque aún nuestros hermanos de otras iglesias son muy necesitados de que esto se les predique. ¿Sabe qué dice la Biblia en Apocalipsis? El mismo Cristo clama desde el cielo y dice, salid de ella, pueblo mío, de Babilonia. Babilonia significa confusión, porque Babilonia es la misma palabra Babel. Babel significa gran confusión. Babilonia existe desde finalizándose el primer siglo, ya empezó a formarse Babilonia. Babilonia es todo el cristianismo confundido en el paganismo romano, griego, egipcio, hindú, que lo metieron todo eso al cristianismo para que todos quedaran contentos. Eso hizo el emperador en esa época, llamar a todos los cristianos, a los líderes y introducir todo ese paganismo. Ahí introdujeron entonces también el trinitarismo, a Cristo se le diosificó como un Dios. Hermano, todo eso es paganismo que se metió al cristianismo. Por eso la Biblia dice, se oyó la voz que dice, salid de ella, de Babilonia, de la confusión, de la gran Babilonia. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Porque ¿qué hace el Hijo? Hacer un llamado en Apocalipsis a que la iglesia salga de la gran Babilonia. Entonces, hermano, por eso hay que salir de esas doctrinas que han acercado a la gente a Dios, sí, un poco. Que han servido, sí, han ayudado. Pero hermano, no es suficiente. Para cuando el Señor venga, Él necesita que usted y yo tengamos al Cristo verdadero, a la doctrina correcta. Porque es que la gente cree que todos los cristianos, porque dejaron el pecado moral, ya se van a salvar. Y eso es apenas un 50% de lo que se necesita para ir al cielo, la parte moral, que el borracho deje de emborracharse, que el vulgar deje de sus vulgaridades, que el adúltero pues deje de adulterar, que el fornicario deje de hacer lo malo, etcétera.
y entonces creen que eso ya es suficiente. No, la Biblia dice que somos salvos mediante la santificación, o sea, mediante el abandono del pecado, y por la fe en la verdad. O sea, esas dos cosas, santificación y fe en la verdad. O sea, creer en la verdad. ¿Y qué dijo Cristo? Que Él es la verdad. Lo que enseñó Cristo es la verdad. Y es así como hay que creer. Él dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. No dijo como da a entender la Escritura. Porque lo que hacen las iglesias tradicionales es creer en Dios como a ellos se imaginan. Por ahí hay un video que hasta lo guardé para hacer por ahí una explicación sobre él, donde dicen que por allá el ángel se le apareció a Jacob, entonces que ese era Cristo. Pero ahí no dice que será Cristo. Dice que un ángel, que a Moisés se le apareció un ángel, que, hermano, y todo lo que las apariciones que hacían ángeles en el pasado, dicen que ese era Cristo que estaba por ahí ya. No, hermano, Cristo no estaba por ahí, porque Él no preexistía como un ser. La Biblia dice claramente, para que usted lo lea, hermano querido y hermana, si tiene dudas, la Biblia dice que incluso antes de la creación, hablo de Génesis capítulo 1, versículo 2. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Lo que había allí era un espíritu, dice, y el Espíritu de Dios. La Biblia dice que Dios es espíritu, porque el trinitarismo dice, no, es que por ahí estaba el Espíritu Santo, el que se ve ahí en la Biblia, pero por ahí en algún lado estaban los otros. Alguien me dijo, no, era que por ahí estaba el Hijo, lo que pasa es que eso es un misterio. Hermano, cuando no pueden explicar algo, acuden a la palabra misterio, pero la palabra dice que esto no es un misterio. No, la deidad no es un misterio. Pero la Biblia dice, grande es el misterio de la piedad. Hermano, pero es que hay mala interpretación, porque piedad no es Dios, Dios no es piedad, Dios es deidad. La palabra deidad se refiere al Creador. Y la palabra piedad se refiere a la misericordia del Creador. Entonces la gente dice, grande es el misterio de la piedad. Y ahí a esa Biblia le metieron, a la romana, de la que sacaron copia los cristianos, le metieron la palabra Dios, cosa que no aparece en los manuscritos. Entonces dice, Dios fue manifestado en carne. Pero usted va a Biblias hebraicas o a la restaurada Reina Valera de 2016 y dice, Él fue manifestado en carne. No dice, Dios fue manifestado en carne, sino Él. ¿Cuál Él? El verbo. ¿Qué es el verbo? Verbo es palabra, es lo que sale de mi boca en este momento o de la suya cuando habla. Eso es verbo, eso no es un ser. Entonces, Cristo es el verbo, es la palabra de Dios, según lo que dice la Biblia. En la profecía dice Isaías 55, 10 y 11, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, así será mi palabra, o sea, así va a descender la palabra cuando el Padre la enviara. Así será mi palabra que sale de mi boca. O sea, ¿qué está anunciando el Padre ahí en Isaías 55, 10 y 11? Que su palabra Él la iba a enviar a la tierra. Y eso se cumplió ¿cuándo? Cuando dice la Biblia en San Juan 1:14, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra. No dice el Padre se hizo carne y habitó entre nosotros. O el Dios Hijo Eterno vino y se hizo hombre y habitó entre nosotros. No, porque no hay Hijo Eterno. Recuerde lo que estuvimos citando en Génesis capítulo 1, versículo 2. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No dice los espíritus como si fueran 3 o 2, como dicen otros. No, el Espíritu de Dios, porque Dios es Espíritu y Dios es Santo. Dios es el mismo Espíritu Santo. Entonces no hay 3 personas distintas. Por eso Cristo dijo que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y luego dice, y a Jesucristo. No dijo, y al Dios Hijo, a quien has enviado. No, sino a Jesucristo, a quien has enviado. No al Dios Hijo, porque no es un hijo al que el Padre envió desde el cielo. Entonces, esto es muy, muy importante que lo tengamos todos muy presente. Entonces, el apóstol dice que ay de él si no predicaba este evangelio. Ahora, si nosotros no predicamos esto, los que ya entendemos esta doctrina, miren lo que sucede. Hablo de Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Detener la verdad es no predicarla. Por eso es que nosotros lo hacemos. Y yo sé que hay gente que le molesta que hablemos tanto de esta doctrina. Claro, porque les molesta. Una familiar mía en Colombia, en mi país natal, fue donde el pastor y por alguna razón hablaron de mi persona y le dijeron, mire, es que ese hombre le ha hecho mucho daño a la iglesia, que yo le he hecho un daño a la iglesia de él. No, hermano, no soy yo, sino es la palabra la que dice que están equivocados, que Cristo no es el Dios Padre que se encarnó, ni el Dios Hijo Eterno tampoco, que eso es paganismo. Esa doctrina la tenían, es la doctrina de Zeus,
o de los egipcios que creían que Faraón era un Dios encarnado. Hermano, eso es gravísimo. Comparar al Dios verdadero con esos dioses paganos. Dios no hace lo que esos dioses paganos hacen. Por eso la Biblia dice que Dios es inmutable, que no hay en él ni mudanza ni sombra de variación, que lo que es carne, dijo Cristo, carne es. Lo que es espíritu, espíritu es. O sea, el espíritu de Dios no se convierte en carne, porque si así fuera, entonces Dios no nos hubiera hecho a nosotros espíritu, alma y cuerpo, sino que nos hubiera hecho carne y listo, ya éramos completos. Pero no, porque el espíritu es una cosa y la carne es otra cosa. Entonces, el espíritu no se convierte en carne, dice la Biblia. Dice también aquí en Romanos, capítulo 10, versículo 8, la palabra que ellos predicaban. Recuerde esto, lo que acabo de decir es que no podemos detener con injusticia la verdad, o sea, prediquémosla. Usted que ya entendió esta doctrina, compártasela a su hermano, familiar, de otra iglesia, hermano de otra iglesia, compártale a su amigo, a su vecino. Y si le habla a un pecador de Cristo, háblele como dice la Biblia. La Biblia dice que ellos predicaban a Cristo, como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No lo predicaban de otra manera, como hacen los otros, como hace el trinitarismo o el unicitarismo o el arrianismo, que creen que Dios, el Padre, tenía un hijo que creó por allá en algún momento y que lo envió. Eso es modalismo, es decir, que el Padre hace lo mismo que hacen los dioses paganos y Él no quiere ser comparado con dioses paganos. Él abomina el paganismo porque Él es único en todo y también, sobre todo, en su forma de proceder, de hacer las cosas. Por eso le dijo a Isaías, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Él no dijo, yo voy a ir, sino ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Le dice a los ángeles que estaban con Él en ese momento. Es ahí donde Isaías, que era un hombre, no un ángel, dice en esa visión que Él respondió, heme aquí, envíame a mí. Porque cuando Dios va a hacer algo, no piensa en hacerse hombre, convertirse en hombre Él, sino en seres humanos. Por eso dice la Biblia en Oseas, dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. No dice que Él vino y se hizo humano, sino con humanos, con cuerdas humanas, con seres humanos, atrae a las personas a Él. Entonces, mire lo que predicaban los apóstoles. Romanos capítulo 10, versículo 8 y 9. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué predicaban los apóstoles? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. No dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Padre o el Dios Hijo eterno hecho hombre. No, aquí dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Porque la Biblia dice que a Cristo el Padre lo hizo Señor y Cristo. O sea, lo convirtió en Mesías y en Señor de la humanidad, porque todo, dice la Biblia, que el Padre nos lo entregó todo lo entregó, incluidos nosotros, en manos del Hijo. Por eso Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando resucitó dijo esas palabras, porque el Padre le entregó potestad sobre todo. Ahorita el que está reinando no es el Padre en forma directa, es Cristo. Él es el que tiene el gobierno de todo esto. Obviamente nos dirigimos al Padre en oración y en adoración, pero como Rey Supremo el Padre ha puesto al Hijo. Entonces por eso dice la Biblia, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, porque se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que confían en Él. Entonces al Hijo hay que honrarlo, y la forma de honrarlo es reconocerlo como lo que Él es, como el Cristo, el Mesías verdadero, y como el Hijo de Dios, el que el Padre engendró por su Espíritu, porque el Espíritu Santo descendió sobre María. Por eso decimos que el Padre es el mismo Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo el que engendró al Hijo en María. Entonces no hay tercera persona, el Padre es el mismo Espíritu Santo, no hay más que dos, un Padre y un Hijo, y Dios solamente es el Padre. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, hay que confesar que Jesús es el Señor, pero eso es más que decirlo, hay que confesarlo y vivirlo. Confesar que Jesús es el Señor es confesar que Él es el Señor de mi vida, que Él es el que gobierna, que Él es el que me dice qué hacer y qué no hacer a través de la palabra. Él dice que los borrachos no van al cielo, pues yo no me emborracho. Que los adúlteros tampoco, pues yo dejé esas cosas. Que los fornicarios, que los ladrones, que los hechiceros, que los afeminados, etcétera, etcétera. Todo eso que es pecado hay que dejarlo, porque Cristo lo dice. Y cuando yo lo hago, entonces estoy diciendo con mi corazón, con mi vida misma, que Él es el Señor, que Él es el que gobierna mi vida. Entonces, si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos,
serás salvo. Entonces, para ser salvo, hay que creer en esta palabra que predicaban los apóstoles, que Jesús es el Señor, no que Jesús es un Dios Hijo o un Dios Padre que se encarnó, sino que Jesús es el Señor, porque la Biblia no se le puede agregar. Y la Biblia dice que a Cristo el Padre lo hizo Señor y Cristo. No dice que lo hizo Dios, Dios Hijo, o que Él se hizo Hijo. No, el Padre. Entonces, si creyeres que Jesús es el Señor y confesares con tu boca que Dios lo resucitó, porque es que hay doctrina que enseña, la unicitaria, que Dios no resucitó a Cristo, sino que Cristo se resucitó solo porque Él es el mismo Padre. No, la Biblia dice en el libro de los Hechos que a este resucitó Dios, a el Hijo lo resucitó Dios, el Padre al Hijo. Entonces los que son modalistas unicitarios dicen, no, pero es que Cristo dijo, yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Hermano, Cristo tiene poder para hacerlo, sí, pero Él en lo que hacía siempre buscó que el Padre fuera glorificado en el Hijo. Por eso Él decía, las obras que yo hago no las hago de mi propia cuenta. O sea, que era el Padre, Él da la gloria al Padre con los milagros que Él hacía. No decía que era Él, sino el Padre que lo ungió, que le había dado el poder para hacerlo. Entonces Cristo de la tumba no se levantó solo. El Padre fue el que lo resucitó. ¿Por qué el Padre? Porque el Hijo quería eso, que el Padre fuera glorificado en el Hijo. Aunque el Hijo dijo que Él tenía poder para, si destruían el templo, el cuerpo de Él, tenía poder para poner la vida y para volverla a tomar. Pero no la tomó Él, sino que dejó que el Padre lo hiciera, para que el Padre fuera glorificado en el Hijo. Por eso la Biblia enseña que a Cristo lo resucitó el Padre. A este resucitó Dios. Porque hay algunos que dicen, no, es que el Hijo es la carne que se fue a la tumba, pero el Espíritu que estaba dentro del Padre. Eso es una interpretación errada, porque Cristo dijo al Padre cuando estaba en la cruz, ¿por qué me has desamparado? Y siguió vivo, hablando. Pero también dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No dice en tus manos encomiendo tu espíritu, como si el espíritu que habían era el mismo Padre, no, sino mi espíritu, porque Cristo, dice la Biblia, que eran todos semejantes a nosotros. Tenía espíritu, alma y cuerpo. Entonces, hermanos, esta es la doctrina que tenemos que creer. Si creyeres que Jesús es el Señor, creer que Jesús es el Señor, es permitirle que señoree, que gobierne la vida. Porque cualquiera puede decir que Jesús es el Señor, pero si no lo hace su Señor, su autoridad, quien gobierna su vida, de nada sirve. Él dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando? Entonces decir que Jesús es el Señor no me hace salvo. Es que yo lo haga el Señor de mi vida. Pero también dice, y confesares con tu boca. Hay que confesarlo con la boca. Pero hay gente que cree que es confesándolo cuando se está muriendo. No, hermano. La Biblia dice que gimen los moribundos, claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración porque fueron rebeldes a la luz. Y Cristo es la luz. El Padre le dijo a Cristo en profecía, para que seas luz de las naciones. Por eso Cristo dijo, yo soy la luz del mundo, porque el Padre le dio esa potestad de ser luz. ¿Qué es luz? Luz es conocimiento, es la verdad, es lo que nos muestra el camino. Entonces Cristo es la luz del mundo, es el que le indica a la gente cuál es el camino correcto para seguir, cuál es el evangelio correcto, cuál es la doctrina correcta, qué es Él mismo, lo que Él es y nada más, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué es el Padre, el único Dios verdadero? Todo eso lo enseñó Cristo y los apóstoles después de Él. Eso hay que creerlo en vida para poder ser salvos, no en el momento de la muerte, porque los católicos van donde las personas muriéndose, agonizando, a confesarlos para que se vayan para el cielo. Eso no sirve de nada. Ningún hombre está puesto en la tierra para perdonar pecados, dice la Biblia, sino solamente Dios, el Padre. Y le dio al Hijo como su representante esa potestad, sí, porque Él dijo, yo he venido en nombre de mi Padre. Por eso Él le dijo a alguien, tus pecados te son perdonados, porque Él vino en nombre del Padre. Él representó al Padre en la tierra. No es que Él sea el Padre. Usted puede firmar un documento a nombre de otra persona sin que usted sea esa persona. Eso es lo que hace Cristo. Él habló en nombre del Padre y por eso dijo, tus pecados te son perdonados. Él habló en nombre del Padre y por eso dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque habló en nombre del Padre. Si yo le firmo un poder a alguien en algún lugar para que me represente, esa persona puede decir, el que me ve a mí, ve a mi representado. Eso es lo que hace un abogado, por ejemplo, cuando le firmamos un poder. El juez ve ese abogado y no está viendo al abogado, está viendo a usted, representado por ese abogado. Entonces, así mismo es Cristo en la tierra. Por eso Él perdonó pecados, por eso Él hizo cosas representando al Padre. Inclusive, Él dijo a esa persona, tus pecados te son perdonados. Pero lo dijo porque representa al Padre, no porque Él sea el Padre. Él dijo, no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Esta es la doctrina de fe que predicamos, dice el apóstol. Esta es la doctrina, la que habla del Padre y la que habla del Hijo.
en su forma correcta, no como dos dioses, porque no somos dualistas, sino al Padre como Dios único y verdadero y al Hijo como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como lo reveló el Padre a Pedro y como lo dijo Cristo ahí en San Juan 3:17, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Que el Señor les bendiga a todos los que han visto este video. Muchas bendiciones para todos